La historia del esoterismo está plagada de sombras muy oscuras que operan como máscaras de determinadas potencias. Entre todas las figuras que pueblan este panteón prohibido dentro del ocultismo, pocas evocan el terror como la entidad dual conocida como Baal Moloch. Estas deidades, relacionadas a ritos oscuros y sacrificios, tienen sus raíces en los restos de las antiguas tradiciones del cercano Oriente y han proyectado su sombra hasta nuestros días. El informe de hoy no es para los de corazón débil, porque implica enfrentar la posibilidad de que la estructura misma de nuestra civilización podría estar alimentada por el mismo fuego que ardía en los antiguos ídolos de bronce. Así que hoy vamos a hablar de Baal y Moloch, dos entidades con una carga energética especialmente densa, y vamos a tratar de entender por qué solo escuchar sus nombres trae a nuestra mente imágenes de fuego, ídolos, sacrificios y cultos secretos. Empezamos. Para comprender el verdadero significado secreto oculto de la dualidad Baal-Moloch, primero tenemos que separar el contenido oculto verdadero de las leyendas urbanas. Así que antes que nada hay que aclarar que, aunque los han vinculado hasta el punto que se perciben como uno, Baal y Moloch tuvieron naturalezas teológicas y funcionales rituales históricamente divergentes. O sea, a pesar de ciertas conexiones que ahora vamos a exponer, se trataba de dos cosas distintas. Veamos. Vamos a comenzar con Baal, que en sí no es un nombre, es un antiguo título semítico que significaba señor, dueño o amo. Era algo así como decir mi señor. Este título se le daba a divinidades locales de distintos pueblos cananeos, como fenicios, ugaríticos, amorreos, amonitas, etc. Algunos de estos dioses fueron Baal Melkart, Baal Amón, Baal Zebub, de donde viene la palabra Belcebú, Baal Shamem, Baal Berit y el más conocido de todos, Baal Hadad, documentado desde los textos de Ugarit hasta las tablillas de Ras Shamra, donde aparece como el dios de la tormenta y el portador del rayo. Así que posiblemente, en un origen ya olvidado, debió haberse originado como una deidad agrícola de la lluvia. En su mito se lo muestra en combate contra fuerzas que representan la disolución y la muerte, lo que simbólicamente representa la alternancia entre la sequía y la fertilidad de los campos, la potencia vital que permitía la vida en un entorno hostil. Es decir, Baal fue la versión cananea de uno de los arquetipos de dioses más comunes en todas las culturas de la antigüedad, un dios del rayo. La figura de Moloch, por otro lado, emerge en un contexto lingüístico y ritual mucho más oscuro. Su nombre aparece asociado a un rito descrito como hacer pasar por el fuego a los hijos. La imagen toca un tabú radical en todas las culturas y por eso quedó grabado en distintos comentarios de la antigüedad. En discusiones académicas a veces se plantea que un Moloch o Melech en el antiguo sistema de lenguas semíticas podía ser un tipo de ofrenda o un procedimiento ritual con el que se adoraba a un dios y no necesariamente un dios en sí mismo, ya que no se sabe nada de su contexto mitológico. Mientras las distintas versiones de Baal aparecen muy bien detalladas en varios textos, Moloch se nombra en contextos rituales muy precisos. Pero curiosamente, esto es lo que genera una conexión entre ambos. Por ejemplo, Diodoro Sículo, un historiador griego del siglo I antes de nuestra era, en su obra Biblioteca Histórica, cuenta que en Cartago fue testigo de un sacrificio masivo dedicado a Baal Amón, a quien Diodoro sincretizaba con el Cronos griego. Según cuenta, los cartaginenses, que eran descendientes de los fenicios del Canaán, tenían una estatua de bronce con los brazos extendidos y las palmas hacia arriba. Sobre ellas se colocaba un pequeño y se activaba un mecanismo que lo hacía rodar hasta caer en un pozo lleno de fuego. Otro testimonio relevante es el de Plutarco, quien en su tratado De Superstitione añade detalles sobre el ambiente del ritual, porque dice que las madres debían presenciar el acto sin derramar una sola lágrima ni emitir un gemido, porque el llanto invalidaba el sacrificio. Y para ocultar los gritos de los niños se tocaban flautas y tambores, creando un estruendo que impedía escuchar los gritos y los lamentos.
Por su parte, Quinto Curcio Rufo, un historiador romano, también registró que esta práctica era una costumbre ancestral en la ciudad fenicia de Tiro, diciendo que los sacrificios humanos se ofrecían a los infantes para que la ciudad sobreviviera. Al parecer, este ritual sería a lo que se llamaba Melek y se celebraba en honor a un Baal. Vale aclarar que estos relatos romanos y griegos se tienen que tomar con cierta cautela porque podrían haber sido propaganda de guerra. Según la tradición, para el rito de Moloch se utilizaban 7 cámaras dentro del templo, cada una destinada a un tipo diferente de ofrenda: harina, palomas, ovejas, carneros, becerros, bueyes y finalmente niños. Este sistema de 7 etapas parece una referencia a las 7 esferas planetarias y al proceso de densificación de la energía. El último y brutal sacrificio, al parecer, pretendía sellar el pacto con la sustancia más vital del mundo manifestado, una salvaje operación técnica de carga con la energía más pura disponible. El tema es que en tiempos modernos la arqueología alimentó todavía más el mito, porque en los restos de Cartago se encontraron recintos rituales conocidos como Tophet, y en estos urnas que contienen restos cremados de infantes y de animales. La mezcla de ambos implica con certeza la práctica ritual que se describía en los tratados de la antigüedad y hasta posiblemente el sacrificio. Y por eso, hasta mayor novedad, esos recintos se interpretan como cementerios infantiles producto de ritos específicos, donde también se quemaban animales como ofrenda asociada. Es por esto que el nombre de Moloch queda como emblema de la crueldad absoluta, transformándolo en un símbolo perfecto para la demonología y la magia oscura que vamos a tratar más adelante. Ahora bien, los griegos y romanos no fueron los únicos en describir estos eventos. El monoteísmo hebreo emergente necesitó definirse frente a los cultos vecinos y también frente a prácticas que consideraban desviaciones. Y esta consolidación de identidad se manifestó en la tradición oral del discurso profético y más tarde en los textos sagrados. Así que las distintas formas de Baal se volvieron emblemas de idolatría y los antiguos cultos fueron vistos como herejías peligrosas. Moloch en particular se volvió un emblema del horror y de la barbarie. En el Antiguo Testamento el nombre Moloch aparece principalmente en el Levítico y en los libros de los reyes, asociado a la práctica de, leo literalmente, hacer pasar a los hijos por el fuego. Este rito es descrito como una abominación que profana el nombre de Dios y se lo vinculó con los amonitas, una de las poblaciones cananeas con las que los judíos solían mantener disputas territoriales. En la Septuaginta, la traducción griega de la Biblia, el término Moloch a menudo se intercambia con la palabra arcon, que en griego significa gobernante, lo que plantea una conexión entre la deidad y las entidades de dominación terrenal que exigen la entrega de lo más sagrado. Es bueno aclarar que arcon también es la raíz de donde descienden términos como arconte y arquetipo. Y les comento esto porque es bastante curioso, ya que estamos hablando de siglos antes de las primeras corrientes gnósticas. Y esta interpretación resuena con la visión de diversos estudiosos del ocultismo, que ven en Moloch a la representación de una fuerza que consume la vitalidad de las generaciones futuras para alimentar un orden oculto, lo cual, por supuesto, también ha servido de alimento a una larga cadena de leyendas y teorías. En este contexto también hay que señalar a Baal Berit, en la transición entre la época de los jueces y la consolidación de la identidad monoteísta. El término Berit significa pacto o alianza, por lo que Baal Berit se traduce literalmente como el Señor de la Alianza. En el libro de los jueces se describe cómo, tras la muerte de Gedeón, los judíos desviaron su culto hacia esta deidad, estableciendo un templo en la ciudad de Siquem, el cual también funcionaba como tesorería y centro de acción política. Baal Berit representa la naturaleza contractual de las deidades semíticas, mientras que otras formas de Baal se vinculan a fenómenos atmosféricos o a la fertilidad de la tierra. Esta presidía los juramentos, los tratados comerciales y las alianzas entre clanes.
En el mundo antiguo, un pacto era un acto sagrado que requería la presencia de un dios como testigo, ya que sería quien iba a castigar a quien lo rompiera. Por eso, Baal-Berith se desempeñó como el señor de la alianza, facilitando la cohesión social en una región donde convivían poblaciones cananeas e israelitas bajo una paz muy precaria. Y este rol como señor de los pactos sería revivido mucho tiempo después en el contexto de la demonología medieval y la goesia renacentista, que utilizaron a las divinidades antiguas transformándolas en genios y demonios. Recordemos que los esoteristas occidentales de estos periodos pertenecían a un contexto judeocristiano. Entonces, si existía un Dios único, todas las deidades ajenas pasaban a ser entidades adversas que debían ser subyugadas y utilizadas. En los catálogos demonológicos, Baal aparece como un príncipe infernal de alto rango con muchas legiones bajo su mando. Su título, que antes representaba al Señor de las Tormentas, se transformó en una autoridad infernal, mientras que Moloch aparece asociado al fuego, al sacrificio y se vuelve un emblema de la voracidad y de las fuerzas oscuras que devoran a los humanos. Y en este punto tiene lugar un mecanismo habitual en el esoterismo, donde un nombre tabú se vuelve un nombre cargado de poder caótico, o sea, la encarnación de una energía psíquica cruda. En la práctica ritual, o por lo menos en sus versiones verdaderamente esotéricas, es indiferente que Baal o Moloch existan como entidades exteriores en el sentido literal. Lo que importa es el poder simbólico del arquetipo, es decir, su capacidad para causar determinada emoción, atención o percepción. En este caso en particular, son máscaras que representan a las potencias terribles a las que todas las personas están expuestas. Y así es como los nombres Baal y Moloch se transformaron en fórmulas mágicas y matemáticas que encarnan energías psíquicas. Y acá está el nudo de la cuestión, porque las formas psíquicas son tan reales como cualquier otra, aunque no sean un objeto físico en el mundo. Por ejemplo, una idea es una forma psíquica, no se la puede ver, no se la puede tocar, pero a mí se me ocurrió la idea de hacer un video y ahora ustedes lo están viendo. La diferencia fundamental entre Baal y Moloch en estas prácticas radicó en su dirección energética. Baal es más una fuerza de expansión y Moloch es una fuerza de contracción. En la estructura jerárquica del Lemegeton, Baal aparece como Bael, que es descrito como el primer rey de Oriente. Este primer lugar subraya su autoridad dentro del sistema goético y preserva, aunque de forma distorsionada, la soberanía que los antiguos Baal orientales ejercían en los panteones cananeos. La descripción de Bael en los grimorios es una de las representaciones más perturbadoras de la demonología renacentista. Se dice que tiene 3 cabezas, de hombre, de sapo y de gato. En el lenguaje del ocultismo, el hombre representa la astucia, el gato se vincula con la visión en la oscuridad o de lo oculto, y el sapo es un anfibio que simboliza el contacto tanto con las profundidades acuáticas de la mente como con el barro de la materia. Entonces, esta multiplicidad de formas sugiere una entidad que ha perdido su unidad solar original para fragmentarse en las facetas de la sombra. El principal atributo que se le asigna a Bael en el sistema goético es el don de la invisibilidad, lo cual puede interpretarse como la capacidad para ocultarse tras las máscaras de la realidad. En lo práctico, se suponía que le concedía al mago la facultad para operar sin ser detectado. Mientras tanto, Moloch no fue conservado como una entidad que se pudiera evocar para obtener favores, sino como la personificación misma del pecado, de la idolatría extrema y del sacrificio de sangre. En la estructura de la magia goética, los espíritus suelen tener funciones utilitarias. En cambio, la naturaleza de Moloch es puramente destructiva, lo que lo sitúa fuera del alcance de la práctica mágica de los grimorios tradicionales. En cambio, Moloch va a encontrar su lugar en otras jerarquías posteriores de la demonología clásica y especialmente en tratados de cábala oscura que desarrollan el tema de los Qliphoth y el árbol de la muerte, la antítesis del árbol de la vida. Moloch es frecuentemente asignado a la corona de la maldad, a Tamiel, donde comparte el trono o aparecen intercambiados con Satanás según el tratado. En este contexto, Moloch no es un subordinado que el mago pueda controlar mediante un sigilo.
es una potencia cósmica que representa la dualidad extrema y la rebelión contra la unidad divina. Acá su función es la del Señor de los Abismos, y por eso también se lo nombra con el epíteto de el que quema, por la reminiscencia de los antiguos sacrificios y porque es la fuerza que consume la inocencia y el futuro cuando la persona se desvincula de su origen espiritual. Su valor arquetípico encuentra la máxima expresión en la conexión con Crono-Saturno que planteó Diodoro Sículo, porque es la encarnación del arquetipo del padre devorador. En la psicología profunda, Moloch es la sombra de la autoridad que teme ser reemplazada por lo nuevo. Es la tendencia de toda estructura, sea cultista, psíquica o social, a cerrarse sobre sí misma y consumir la energía vital de sus miembros o del sacrificio para mantenerse viva a cualquier precio. Cuando en el esoterismo se habla de Saturno como el guardián del umbral, se refiere a la misma fuerza que los antiguos llamaban Moloch, el tiempo lineal que atrapa en la materia y exige sacrificar la propia esencia a cambio de seguridad temporal. Ahora bien, la evolución de la demonología clásica revivió a otra figura de la antigüedad, Baal-Berit, que experimentó un proceso de transformación similar al de otras deidades paganas, siendo integrado en los grimorios medievales y renacentistas bajo nombres como Berit, Bofri o Bolfri. En este nuevo contexto perdió su función como garante de alianzas para convertirse en un demonio que, irónicamente, destaca por su capacidad para inducir a los hombres al pecado y a la perdición. En el Ars Goetia aparece como el espíritu número 28, se manifiesta como un soldado vestido de rojo sobre un caballo del mismo color portando una corona de oro. En la jerarquía eclesiástica de la demonología, como la propuesta por el inquisidor Sebastián Michelis en el siglo XVII, Berit es catalogado como un antiguo querubín que tras su caída es testigo de las alianzas entre los hombres y las potencias infernales. Es el cierre de un ciclo simbólico. El dios que originalmente unía a los pueblos mediante alianzas sagradas termina convertido en el garante de los pactos demoníacos. Al avanzar hacia el ocultismo moderno en los siglos XIX y XX, encontramos que autores esotéricos como Eliphas Levi y Aleister Crowley integraron a estas figuras en un sistema de correspondencias mucho más complejo. Levi hablaba de la luz astral como un agente universal que puede ser tanto creador como destructor, una fuerza que los antiguos personificaron en deidades como Baal. Y Crowley, en el Liber 777, situó a estas entidades en senderos específicos del árbol de la vida, vinculándolas a la severidad y al juicio implacable. Para estos magos, el peligro no residía en el dios mismo, sino en la incomprensión de la función cósmica que articulaban. Crowley decía que Moloch es el espíritu de la época que exige el sacrificio de la individualidad en favor de la masa o del sistema económico global. Que el mago moderno no adora a Moloch, sino que busca desentrañar su mecanismo para evitar ser consumido por el egregor de la materialidad absoluta que domina el mundo. Pero en tiempos modernos, Moloch también ha sido interpretado como el arquetipo de un sistema maligno pero persistente que se autoperpetúa, como la fuerza invisible que empuja a las sociedades hacia resultados que nadie desea, pero que todos se ven obligados a ejecutar por miedo a perder su posición relativa. Ejemplos de esta potencia nefasta serían la carrera armamentista, la explotación desmedida de los recursos naturales o la obsesión por el crecimiento infinito a costa de la infancia y del futuro colectivo. Y por supuesto, los que apoyan a estas actividades deberían ser considerados como los nuevos adoradores de Moloch. Por esto es muy importante reconocer dónde se instala hoy el señorío de Baal, entendiéndolo como aquello que domina y organiza, y reconocer dónde se instala el fuego de Moloch, entendiéndolo como aquello que exige el sacrificio del futuro. Baal y Moloch quedan como dos figuras que enseñan lo mismo desde ángulos distintos, el poder que fecunda y el poder que devora cuando se vuelve absoluto. Esa diferencia, en el fondo, es el corazón del esoterismo aplicado con criterio, porque el trabajo oculto más serio siempre implica lo mismo: distinguir fuerzas, reconocer su precio y elegir con conciencia. Sin nada más que decir, me despido hasta la próxima. Que tengan un lindo día donde quiera que estén y miren con cuidado qué hay en la punta de sus tenedores.
No se olviden de suscribirse para recibir contenido nuevo y si quieren apoyar al canal pueden suscribirse al podcast que tengo en Patreon, donde se van a encontrar con más de 80 horas de material exclusivo. Dicho sea de paso, muchísimas gracias a los mecenas de Patreon que hacen posible este espacio. Un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima.